para libertarnos, y esa es la confianza que tenemos al ser hechos hijos de Dios. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor nos entregue su palabra. Oremos entonces al Señor. Padre que estás en los cielos, esta noche, Señor, venimos delante de ti para agradecerte por todas las bondades y misericordias que le das a tu pueblo, de poder adorar tu nombre frente a la majestad del Dios que crea todas las cosas, las visibles como las invisibles. Queremos agradecerte, Señor, porque tú has sido fiel a tu promesa, que de donde dos o tres estemos reunidos en tu nombre, ahí estarías tú. Y en esa confianza que tenemos como hijos, queremos pedirte, Señor, que nos permitas poder leer tu palabra y sacar de ella el máximo provecho, especialmente porque somos una iglesia sedienta de tu presencia. Somos tierra que necesita el agua de tu presencia. Así que, Espíritu Santo, mientras esta palabra es anunciada, lleva todo el propósito por el cual la entregas, tanto los que estamos acá como los que a través de la radio y el internet están escuchando esta transmisión. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro buen Señor y Salvador, por quien te damos las gracias. Amén y amén. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios? Amén. Vamos a abrir la Biblia, hermanos. Lo vamos a hacer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 13. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 13. Y vamos a leer a partir del versículo número 4. Este día, hermanos, vamos a compartir una enseñanza relacionada a la llenura del Espíritu Santo, porque el próximo viernes, si Dios así lo permite, vamos a estar ministrando, orando para aquellos que todavía no han recibido esta experiencia con el Espíritu. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 4, nos dice la palabra del Señor: Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina, predicaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan como ayudante. Recorrieron toda la isla hasta Pafos. Allí se encontraron con un hechicero, un falso profeta llamado Barjesús, que estaba con el gobernador Sergio Paulo. El gobernador, hombre inteligente, mandó a llamar a Bernabé y a Saulo en un esfuerzo por escuchar la palabra de Dios. Pero Elimas, el hechicero, que es lo que significa su nombre, se le oponía y procuraba apartar de la fe al gobernador. Entonces Saulo, o sea Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en Elimas y le dijo: hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude, ¿nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora la mano del Señor está contra ti. Vas a quedarte ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Al instante cayeron sobre él sombra y oscuridad, y comenzó a buscar a tientas quién lo llevara de la mano. Al ver lo sucedido, el gobernador creyó, maravillado de la enseñanza acerca del Señor. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Tengan la bondad de sentarse, por favor, esta noche. Hermanos y hermanas, hay algo que
es importante que nosotros tengamos en completa claridad, y es la necesidad de vivir en la dimensión del Espíritu Santo. Como cristianos somos llamados a tener una relación dinámica con el Espíritu. Y para que nosotros podamos acceder a esa relación dinámica con el Espíritu, pues obviamente es importante que nosotros tengamos un encuentro con Jesús, haberle recibido en el corazón y haberle reconocido a Él como Señor. Porque es en el momento en el que creemos en Jesús cuando se cumple la promesa de que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. A partir de ese momento la palabra de Dios dice que somos sellados por el Espíritu como una propiedad del Señor. Es decir, que la garantía que nosotros tenemos, que somos herederos de la salvación y de la vida, es por el mismo hecho que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. A esto es a lo que le llamamos la unción del Espíritu Santo, porque usted sabe que el acto de ungir, que por ejemplo en el Antiguo Testamento era cuando se vertía aceite sobre una persona o sobre un objeto, implicaba que a partir de ese momento esa persona quedaba consagrada, separada o apartada para Dios. El hecho que el Espíritu Santo nos selle y venga a nosotros es por el hecho que Él nos aparta para sí y somos propiedad de Él. Es decir, que cuando creemos en Jesús, recibimos la unción del Espíritu Santo y somos separados para Dios como su propiedad. Esa unción o esa morada del Espíritu, que son cosas iguales, la unción y la morada del Espíritu, son la garantía que nosotros tenemos de ser hechos hijos de Dios. Por eso es que la Biblia dice que el mismo Espíritu nos da testimonio a nuestro espíritu de ser hechos hijos de Dios. Ese testimonio, como resultado de la morada del Espíritu Santo, ocurre en el momento, repito, cuando creemos en Él. Pero a partir de ese momento, lo que Dios desea al darnos el Espíritu es que nosotros podamos vivir en las dimensiones sobrenaturales en las que Dios desea. Y la única forma en que eso puede ocurrir es cuando sobre nosotros es derramado el poder de Dios, o la llave que Dios nos da por medio del poder del Espíritu Santo para relacionarnos en esa atmósfera. La palabra de Dios, como lo señala acá el libro de los Hechos de los Apóstoles, asegura que esta promesa de el bautismo en el Espíritu Santo y posteriormente la llenura del Espíritu Santo es una experiencia que se recibe por gracia. En realidad, todas las cosas, hermanos y hermanas, que nosotros tenemos en la fe son el resultado de la gracia y del amor operado por parte de Dios hacia nosotros. Nada de lo que tenemos en el Señor es el resultado de que seamos buena gente, de que nuestras obras sean correctas y justas. No, todo es el resultado del amor de Dios hacia nosotros. Pero que eso sea así no significa que nosotros no debamos de anhelar vivir en esa dimensión espiritual. Por eso es que el Señor Jesús les dijo algo muy importante antes de ascender a los cielos, y eso usted lo puede encontrar al inicio de este libro de los Hechos, y era que no se movieran de Jerusalén, porque recibirían poder para ser testigos de Jesucristo, para dar testimonio acerca de Él. Pero es ahí donde surge la pregunta: ¿qué es un testigo?
Un testigo es alguien que ha visto un hecho, algo que le consta. Si de algo nosotros tenemos seguridad, es que los apóstoles, los discípulos que andaban con Jesús, habían visto cómo Jesús había sanado enfermos, cómo Jesús había devuelto la vista a los ciegos, había devuelto la audición a los sordos, había levantado a los paralíticos, cómo el mismo Señor Jesús había caminado sobre las aguas, cómo el Señor Jesús, por ejemplo, resucitó, por ejemplo, a Lázaro, al hijo de la viuda de Naín, como por ejemplo resucitó a la hija de Jairo. Todo eso los discípulos habían sido testigos. Habían sido testigos también acerca de los exorcismos, del poder liberador de Jesús cuando se plantaba frente a un endemoniado y lo libertaba de la cautividad espiritual a la que Satanás lo había oprimido. Entonces ellos eran testigos de todo eso. Entonces, ¿por qué razón es que el Señor Jesús les dice a ellos que no salgan de Jerusalén, que permanezcan en Jerusalén hasta que se haga efectiva la promesa de recibir el poder del Espíritu Santo sobre ellos y así poder ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra? ¿Cómo es que el Señor Jesús les está diciendo que es eso, esa promesa, lo que los va a facultar como testigos? Si a ellos les constaba todos los hechos sobrenaturales que habían ocurrido durante el ministerio del Señor. La razón, hermanos y hermanas, de ese elemento de ser testigos es que ahora el Señor Jesús los está invitando no a ser testigos pasivos, porque mientras ellos anduvieron con el Señor, ellos habían visto todos estos hechos milagrosos. Ellos habían visto cómo el Señor había obrado milagros. Pero hasta este momento, ahora el Señor quería ser los testigos activos. Es verdad, hermanos, que durante el ejercicio ministerial del Señor Jesús, los discípulos participaron de algunos hechos sobrenaturales. Por ejemplo, cuando el Señor los envió de 2 en 2 a los 70 y ellos realizaron señales. Pero usted sabrá que en ocasiones las cosas no salían tan bien. Por ejemplo, cuando aquellos estaban tratando la manera de expulsar el espíritu de un muchacho y el padre, muy angustiado, tiene que venir donde el Señor a decirle: por favor, Señor, haz algo por mi hijo, porque este espíritu que lo atormenta está buscando matarlo. A veces lo ahoga, a veces lo tira al fuego, y tus discípulos no han podido liberarlo. Es decir, era una fe que subía y bajaba, que subía y bajaba, no era constante. Y hacer las cosas de Dios de manera inconstante es uno de los efectos que se eliminan cuando el poder de Dios viene sobre la vida de una persona. Quiero que usted haga la diferencia. Por ejemplo, usted puede notar cómo un Pedro, cuando es cuestionado por una sirvienta del sumo sacerdote, le pregunta: hey, si tú andabas con el Galileo, en tu forma de hablar se nota que tú eras uno de ellos. Y vemos a un Pedro fusilánime, miedoso, acobardado, que niega al Señor 3 veces. Usted conoce la historia. Pero unos cuantos días después de Pentecostés, vemos a un Pedro, por ejemplo, que tiene que enfrentarse a las mismas autoridades que enjuiciaron al Señor Jesús y que lo condenaron a muerte.
¿Qué hizo el cambio? ¿Qué hizo la diferencia entre un Pedro miedoso, entre un Pedro impulsivo, entre un Pedro bocón, si lo queremos ver así, entre un Pedro que siempre andaba con la espada en la mano? Bueno, el mismo día, la misma noche en que capturan al Señor, vemos a un Pedro armado, lo que revela el miedo de aquel hombre que tenía más confianza en su espada que en la presencia del Señor. Pero ¿cómo es posible que unos días después de Pentecostés se tiene que encarar con las personas que le habían quitado la vida a su maestro? Y vemos a un Pedro, hermanos, predicando la palabra con un nivel de autoridad, con señales y portentos poderosos, como el hecho que él mismo levanta a un paralítico que estaba en la entrada del templo de Jerusalén. ¿Qué hizo el cambio? Lo que hizo el cambio fue que Pedro comenzó a vivir en la dimensión sobrenatural del Espíritu Santo. ¿Cuál es la razón por la que la iglesia es muy inconstante? ¿Por qué las personas, hermanos y hermanas, son bien variables? A veces tienen comportamientos que uno dice, bueno, ¿y este será o no será creyente? Por las cosas que dice, por la forma como piensa. Y uno se da cuenta que es un cristiano que vive en el plano de la superficialidad. Que como aquel siervo de Eliseo, preocupado va aquella mañana y le dice: Padre mío, los sirios vienen contra ti. Y era un gran ejército que estaba rodeando la pequeña casita de Eliseo. Pero Eliseo, hermanos, preparándose el desayuno, tranquilo, no con miedo. Y viene Eliseo y le dice: mira, son más los que están con nosotros que los que vienen contra nosotros. Y ahí el siervo pues pudo haber dicho: pues este es mi padre Eliseo, porque le llamaban padre al líder de la comunidad de profetas. Este Eliseo como que ya se trastocó, porque solamente somos dos y frente a nuestra puerta hay un gran ejército que amenaza con quitarle la vida, y hasta yo me voy de encuentro. Pero ¿por qué Eliseo tenía una seguridad plena? Tenía una seguridad absoluta. Porque Eliseo estaba viviendo en la dimensión del Espíritu. Y es ahí donde vemos, por ejemplo, que dice la Biblia que Eliseo pide a Dios para que el siervo también pueda ver lo que Eliseo estaba viendo. Y efectivamente, hermanos y hermanas, eran más los que estaban con el profeta, con el hombre de Dios, que ese pequeño ejército que los amenazaba. Pero ¿cómo es que este hombre alcanzó esa dimensión, esa seguridad? Cuando pudo finalmente acceder a esa dimensión espiritual, sobrenatural del Espíritu. ¿Por qué nuestro cristianismo es tan mediocre hoy en día en el siglo XXI? ¿Por qué la gente a veces tiene ganas de venir a la iglesia, otras veces no? Hoy no me siento bien. ¿Por qué hay tantos líderes desanimados? ¿Por qué hay tantos cristianos que quieren abandonar sus privilegios? ¿Sabe cuál es la razón? Porque no están viviendo en las dimensiones sobrenaturales del Espíritu. Porque cuando entramos a esa dimensión, nosotros sabemos, hermanos y hermanas, que ahí hay un poder sobrenatural. Hay poder de sanidad, hay poder de liberación, hay poder de milagros, hay un respaldo de parte de Dios. Es decir, Dios nos está invitando
a que subamos a ese nivel. Porque ahí es donde se hace efectiva la promesa que el Señor hizo por medio del profeta Joel, cuando él dijo que en los postreros días sería derramado el Espíritu Santo y los jóvenes iban a profetizar, iban a tener sueños, no sueños, sueños. Los ancianos verían visiones, es decir, todas esas manifestaciones. Y Joel dice que el Espíritu Santo sería derramado, sobre toda carne. Ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios es agarrar a la iglesia y sumergirla en el Espíritu Santo. Ese es el deseo y el anhelo de Dios. Por eso, hermanos y hermanas, es que la iglesia necesita poder del Espíritu Santo. Lo que nosotros necesitamos es el poder de Dios. Está bien, ya ha sido perdonado, ha sido lavado, el Espíritu Santo ha venido a morar en ti, pero ahora necesitas poder. Y para tener ese poder es importante ser bautizado en el Espíritu Santo. Porque lo que hace que un Pedro, por ejemplo, desanimado, acobardado, impulsivo, se convierta ahora en un hombre que predica la palabra, donde miles se convierten, donde él hace operaciones milagrosas, sobrenaturales, donde tiene un respaldo sobrenatural. Lo que hace la diferencia es que el Espíritu Santo estuviera en él. Entonces, ¿qué necesitamos como iglesia? ¿Por qué es tan necesario ser lleno del Espíritu? Porque hay gente que piensa: es que yo necesito el Espíritu Santo para tener un privilegio adentro de la iglesia. Y es verdad. Usted sabe que los privilegios que se tienen acá en la iglesia son necesarios ejercerlos sobre la dimensión de que nosotros como servidores nos insertamos en la dimensión del Espíritu. ¿Por qué razón? Porque pretender hacer la obra de Dios en nuestros esfuerzos humanos tiene pocos resultados. Hacer la obra de Dios con nuestra propia fuerza nos frustra, nos desanima. Pero cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros con poder, las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia. Por eso, hermanos y hermanas, es que me resulta interesante este pasaje que hemos leído esta noche. Porque vea lo que dice el versículo 4, que fue con el que comenzamos la lectura. Dice: Bernabé y Saulo, enviados por la iglesia, enviados por los apóstoles. Así dice la palabra. ¿Qué dice? Enviados por el Espíritu Santo. Cuando somos guiados por el Espíritu, vamos a lo seguro. Usted quiere tener resultados con una persona, déjese guiar por el Espíritu. De repente el Espíritu Santo puede poner en usted una carga de acercarse a una persona. Por eso es que es importante que los diáconos y las diaconisas a la hora del llamado se conecten con el Espíritu. Porque el Espíritu Santo les puede decir a ustedes: acércate a esta mujer, pregúntale si ya recibió a Cristo, si ya me recibió, si sus pecados han sido perdonados. Hace poco una hermana, aprovechando el paréntesis, me decía: hermano, mire, estábamos en un culto, me dijo, y usted dijo eso, que nos acercáramos, y yo sentí una gran necesidad, me dijo, de acercarme a una muchacha que estaba sentada llorando ahí, me dijo, llorando,
Pero a mí me daba pena, me dijo. Pero al final vencí la pena y le pregunté: ¿usted quiere recibir a Cristo? Y ella solo le hizo así porque no podía ni hablar. Y venía, hermanos y hermanas, llorando la joven a entregarle su vida a Cristo. Eso es vivir en la dimensión del Espíritu. Vivir en la dimensión del Espíritu puede ser que nos lleve, hermanos y hermanas, a ir a buscar a una familia en la colonia. Ve a la casa de los González. Ahí vas a encontrar al padre de familia con una botella de cerveza y sus hijos alrededor. Ve e invítalo a la célula. Y usted puede decir humanamente: Señor, pero este hombre no quiere nada. Si este cuando se pone bolo es pleitisto, me va a sacar el machete. Pero mayor es el que va con usted, mayor es el que le da la victoria a usted. Son más los que van con usted. Necesitamos entonces vivir en esa dimensión del Espíritu. Por eso es que era importante esto que les decía en el verso 4: Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo. Ellos no iban a turistear. Ellos no habían tomado el ministerio como juego, como un pasatiempo, como a ver qué sale, a ver qué resulta. No, hermanos y hermanas, ellos iban llenos del Espíritu Santo. Y dice que bajaron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina, predicaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan como ayudante. Pero vea lo que dice el verso 6: recorrieron toda la isla hasta Pafos, y allí se encontraron con un hechicero, un falso profeta llamado Bar Jesús. Este hombre, hermanos y hermanas, en esta isla de Pafos, se denominaba a sí mismo como una eminencia espiritual, al punto que tenía influencia en el procónsul Sergio Pablo. Ahí el Espíritu Santo lo había mandado a Bernabé y a Saulo, ahí donde está el avispero. Ahí, hermanos y hermanas, donde las brasas están encendidas, las brasas del mismo infierno. Pero el Espíritu Santo los envía ahí. A veces, hermanos y hermanas, uno puede pensar y decir: que manden a otro a este lugar, porque aquí sí que asustan. ¿Por qué el Señor nos lleva a lugares donde uno dice: bueno, nos vamos a ir a enfrentar cara a cara con el mismo mal? Porque recuerde lo que le estoy diciendo: nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades que gobiernan las regiones celestes. Pero para ir a batallar a las regiones celestes no se necesitan cristianos carnales, cristianos aguados, desanimados, flojos, cristianos que de repente tienen ganas de ir a la iglesia, a la mañana siguiente ya no. Para ir a batallar a las regiones celestiales como Bernabé y Saulo, se necesita el poder de Dios. Se necesita el poder de Dios. Y vea lo que dice. Ahí ya los estaba esperando el diablo. Y si a nosotros nos mandaran al avispero, hermano, y si a nosotros nos mandaran ahí donde nos vamos a ir a enfrentar a la bruja de Izalco, ¿qué diríamos? Manden a otro, hermano. Y si nos mandaran a nosotros, hermanos y hermanas, a tenernos que enfrentar ahí donde las flechas y los dardos encendidos cruzan el aire y donde solamente reina la muerte. Pero vea lo que dice. Ahí había una gran necesidad, porque dice el versículo 7: el gobernador
hombre inteligente, mandó a llamar a Bernabé y a Saulo en un esfuerzo. Préstele atención a esa palabra, en un esfuerzo por escuchar la palabra de Dios. Para que usted entienda ese pasaje, la forma en cómo está redactado en el original es como alguien que está necesitando oxígeno. Necesito oxígeno, y esa es la palabra de Dios. Pero ahí estaba el tal Bar Jesús. El Bar Jesús era el que había doblado las válvulas de oxígeno, y ese hombre estaba agonizando espiritualmente, pero todavía tenía el deseo, el anhelo de escuchar la palabra. Pero ahí estaba el mero diablo, a la par lo tenía. Y vea, dice la palabra de Dios, pero Elimas, verso 8, el hechicero, se les oponía, se les oponía, se les oponía. Si usted pensó que en la obra de Dios no íbamos a tener oposición, se equivocó. Si usted pensó que hacer la obra de Dios y vivir en la dimensión del Espíritu no iba a implicar hacerle fuerza, tratar la manera, hermanos y hermanas, de luchar hasta conquistar la victoria. A veces los cristianos tenemos ideas equivocadas. Pensamos que si andamos haciendo la obra de Dios, la gente nos va a aplaudir, nos van a poner una alfombra roja, nos van a decir: ahí viene la sierva, pase adelante. Si usted quiere hacer la obra de Dios lleno del Espíritu Santo, sepa que va a tener oposición del mismo diablo. Ahora, si usted está tranquilo, no pasa nada, ahí ni las moscas se mueven, aflíjase, porque no vaya a ser que no esté batallando en el ejército correcto. Pero este Bar Jesús era consciente que Sergio Pablo, el procónsul, tenía necesidad de escuchar la palabra de Dios. Es que por eso el Espíritu Santo había mandado a estos dos hombres. Pero ahora, ¿y cómo se le hace frente a un brujo? Pues llevándose a un par de matones de la iglesia para que le den duro. ¿Será que cómo se le hace frente a los hechizos, a esos, hermanos y hermanas, trabajos? ¿Y cómo se le hace frente a eso? La única forma en que podemos hacerle frente a las huestes del maligno es que el Espíritu Santo se haya derramado sobre nosotros y nos haya dado el poder que viene de lo alto. Sin el poder de Dios, la iglesia es fluctuante. Sin el poder de Dios, los cristianos son mediocres. Sin el poder de Dios, la gente abandona sus privilegios cuando ven la oposición. Pero con el poder de Dios, vea, versículo 9, vea esto. Entonces Saulo, o sea Pablo, lleno de rabia, queriéndole romperle la boca al Bar Jesús, lo mandó a callar. Hizo eso Pablo. Sergio, Pablo deseando escuchar la palabra de Dios, y Pablo lleno de ira para golpearlo y bajarle los dientes. No, vea, Pablo era consciente que ahí se estaba liberando una batalla espiritual que solamente se centraba en la dimensión espiritual. Verso 9: lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. Cuando hay oposición, lo que se necesita son hombres y mujeres llenos del Espíritu. Vea lo que dice el verso 9: clavó los ojos
Como dice el dicho, donde pone el ojo, pone la bala. Así fue. Clavó los ojos en Elimas, el hechicero, y le dijo: hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude, nunca dejarás de torcer el camino recto del Señor. Y vea lo que dice el verso 11. Vea cómo Pablo, lleno del Espíritu, desató en la atmósfera espiritual un poder que hizo retroceder a las tinieblas. Porque vea lo que dice el verso 11. Ahora la mano del Señor está contra ti. Por eso es que grábese esto: nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Pablo sabía que detrás de Bar Jesús estaba el mismo diablo, y por eso es que le dice: hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿hasta cuándo vas a torcer los caminos rectos del Señor? Hoy la mano del Señor está contra ti. Este Pablo, hermanos y hermanas, estaba seguro quién iba con él. Yo le pregunto a usted ahora: ¿usted sabe quién camina con usted? Porque dice el dicho: dime con quién andas y te diré quién eres. Si usted no camina con el Espíritu, si usted no es lleno del Espíritu Santo, hermanos y hermanas, usted podrá decirle hijo del diablo a quien quiera y no va a pasar nada. Usted podrá, hermanos y hermanas, hacer lo que quiera, pero necesitamos ser llenos del Espíritu. Pablo había sido bautizado en el Espíritu Santo 3 días después de su conversión, cuando Ananías llegó a imponerle las manos. Pero para Pablo la llenura del Espíritu Santo era algo constante, era algo continuo. La iglesia necesita entonces vivir en la dimensión del Espíritu Santo. ¿Cuántos queremos vivir en esa dimensión? Este es el momento entonces, cuando nuestra mirada tiene que estar en el Señor y en su palabra, para que Él haga efectiva su promesa. Y vea lo que dice: vas a quedarte ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. A los 15 días, al mes, no, vea lo que dice: al instante cayeron sobre él sombra y oscuridad, y comenzó a buscar a tientas quien lo llevara de la mano. Y aquí Bernabé y Saulo habían ganado la batalla en la atmósfera espiritual, porque estaban llenos del poder de Dios. Amén, hermanos. ¿No será que detrás de ese vecino endiablado, hermanos y hermanas, que pone la música a la hora de la célula, está el mismo diablo ahí? Usted ni cuenta se ha dado. Y usted ahí: mire vecino, bájele un poquito por favor. Y quizás es el mismo diablo, hermanos, el que está oponiéndose a la obra. Pero ¿cómo se discierne eso? Viviendo en la dimensión del Espíritu. Saber que arriba se está librando una batalla. Aquí abajo los carnales se quejan de cualquier cosa: que me miró mal el hermano, que no me saludó, ya no voy a la iglesia, es que el bus no pasa frente a mi casa, es que está lloviendo, es que hace calor, es que no hay parqueo. Ay Dios, ese pobre lo mandamos, hermanos, en el avispero y sale más picado y rayado que una zaranda. Pero el que va lleno del Espíritu Santo, hermanos y hermanas, lo pueden mandar frente al valle de huesos secos, y esos huesos van a vivir en el nombre y en el poder de Dios. Yo sé que el Señor, hermanos y hermanas, quiere derramar de su poder en ustedes para sacudirnos la mediocridad que muchas veces hay en nosotros. Por eso vea lo que dice:
Al ver lo sucedido, el hombre que estaba agonizando, el gobernador creyó, maravillado, maravillado. Por eso es que, como dice aquel coro, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Es que ¿quién va a tener ganas de ir a escuchar, hermanos y hermanas, a una persona que va arrastrando los pies? ¿Qué cristianismo inspiramos nosotros? ¿Cuál es el cristianismo que inspira a la iglesia? Si es un cristianismo flojo, ¿quién lo va a querer seguir? ¿Quién lo va a querer oír? Pero si usted es un viejito lleno de la presencia de Dios, tartamudo puede ser, pero en las manos del Señor, hermanos y hermanas, usted es un instrumento útil. Amén. Usted puede decir: es que soy muy bicho, soy joven, me da pena. El Espíritu Santo, si el Espíritu Santo te llena y el poder de Dios cae sobre ti, ese temor cobarde se va. Pero necesitamos vivir en el poder del Espíritu. Por eso es que es importante que hagamos actividades como estas, para que el Señor derrame de su poder. Así que la otra semana no vaya a faltar. Y aquellos que ya fuimos bautizados en el Espíritu, necesitamos llenarnos de Él. Necesitamos llenura fresca, aceite nuevo, nuevo aceite, para que el Señor nos dé ese poder continuo que necesitamos. Dicen amén, hermanos. Que el Señor entonces derrame su poder. Pónganse en pie, hermanos. Vamos a orar. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Vamos a orar. Y vamos a pedir al Señor que derrame sobre nosotros su poder. Espíritu Santo, te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Dígaselo, hermano. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Una vez más, Espíritu Santo, te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Declárelo. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Hay una unción, hay una unción. Dígaselo, hermano. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, curándome y cambiando mi ser.
está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. mi espíritu y mi alma. Se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Hoy toca mi mente, mi corazón. Comience a llenarse. Vida de tu amor. Hoy muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Sí, muévete en mí. muévete en mí. Hoy toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Hoy muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Alaba al Señor esta noche. No te canses de adorar al Señor esta noche. Prepara tu corazón, iglesia. El Señor te quiere llenar de su poder. El Señor te quiere cambiar. Ya has sido perdonado, ya has sido lavado, pero necesitas el poder de Dios. Necesitas el poder de Dios, ser lleno, ser lleno. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, el Señor está sanando muchos cuerpos esta noche. Yo no sé cuál es su enfermedad, pero hay liberación del Espíritu. Hay poder de Dios esta noche en medio nuestro. El Señor está liberando, está sanando, está fortaleciendo al débil. Diga el débil: fuerte soy. Diga el débil: fuerte soy. El Espíritu de Dios en medio nuestro. Gracias, Señor.
Gracias, Señor. Llénate, llénate. Gracias, Señor. Recibe la adoración de este pueblo. Recibe la alabanza de este pueblo. Dale palmas al Rey. Dale palmas al Rey. Dale palmas. Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios? ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios? Déselo fuerte. Este es el problema de los cultos, mire, que el tiempo se nos va rápido. Pero el otro viernes, hermanos, no se lo pierda. Lo dejamos en pausa. No vaya a faltar. Amén, hermanos. Vamos a orar entonces.